Saludos de nuevo en directo en Bloomberg Televisión, las 9:45 de la mañana a las 8:45 si nos ven en la Comunidad Canaria. Tiempo ahora para trasladarnos al Estudio 1. Allí nos esperan los expertos de CIGF. Con Ángeles Lozano analizarán los últimos movimientos del yuan, que registra su mayor ganancia frente al dólar desde su revaluación en julio del pasado año. Más datos desde el Estudio 1. Adelante. Hola, ¿qué tal, Gemma? Muy buenos días. Efectivamente, nos acompaña José Manuel Pazos Rollo, socio director de IGF. José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Tenemos todos los ojos puestos en China y en los movimientos de su divisa. El yuan ha conseguido su mayor revalorización frente al dólar de los últimos meses, después de ese anuncio realizado ayer por el primer ministro Wen Jiabao de permitir una mayor flexibilidad en el tipo de cambio. Advirtió también que no se iban a tomar medidas drásticas en este sentido. Habló solo de una mayor flexibilidad. ¿Qué significa ese anuncio? Bueno, significa que en China se está en un proceso de progresiva liberalización en general de la economía, y el sector cambiario pues es uno de los elementos pues que juega un papel. China anunció, como recuerdan, en el mes de julio por primera vez un movimiento en su tipo de cambio con una revaluación respecto a una cesta de divisas. En el caso concreto del dólar, que realmente es el significativo, ese ajuste fue de un 2,1%, y desde entonces eso nos llevó desde aproximadamente 8,28 de la relación con el dólar a niveles de 8,11. Y desde 8,11 se ha ido apreciando paulatinamente y en función de una banda de movimiento diario que es de un 0,3%, algo de muy poca magnitud. Ahora estamos en un momento donde esa apreciación está siendo un poquitín más intensa, pero en cualquier caso estamos hablando de variaciones todavía mínimas. Lo que el primer ministro anuncia es que ese proceso va a continuar. Y creo más que como un anuncio para provocar un interés por los mercados, yo diría que casi es un poco lo que pretende, es casi lo contrario. Se había despertado una expectativa muy importante de la posibilidad de un gran movimiento, y lo que hacen estas declaraciones es decir por pasiva que no va a haber ningún gran movimiento, que el proceso seguirá, que hay un proceso y un objetivo de liberalización, que ese proceso seguirá, pero que va a ser lento. No va a ser un proceso de Big Bang, como en algunas ocasiones pues se ha llegado a comentar. ¿A China le interesa ahora mismo el actual tipo de cambio, el actual sistema de cambio entre las dos divisas? Bueno, China estuvo 10 años prácticamente sin mover su relación cambiaria con el dólar. Y mientras el crecimiento mundial del comercio mundial puede estar en el orden de entre el 4 y el 6%, la participación de China en el comercio mundial se ha incrementado exponencialmente. China está creciendo sus exportaciones del orden de un 30% anual. Claro, eso significa que hay un factor ahí. No solo, evidentemente, es un tema relacionado con el tipo de cambio, pero verdaderamente la estabilidad del tipo de cambio ha favorecido muchísimo en relación con el dólar. Piénsese que fundamentalmente el comercio exterior chino es un comercio exterior con Estados Unidos y con la zona euro. De modo que si la relación con el dólar es una relación estable, eso ha favorecido muchísimo ese crecimiento del comercio exterior. ¿Le interesa un tipo de cambio estable? Pues, hombre, le interesa un tipo de cambio que pueda manipular, como le interesaría a cualquiera. Todo el mundo que pueda tener esa posibilidad de manipular un activo de esa dimensión, pues evidentemente trata de hacerlo. Pero China tiene que entrar en un proceso de liberalización paulatina, ese es el proceso que está llevando, y está intentando que sea más aparente que real, aunque evidentemente la realidad le va a obligar a ir colocando un tipo de cambio en valores que por lo menos respondan en alguna medida a la demanda que se hace sobre todo desde Estados Unidos y desde Europa, pero seguramente también algo que tiene que ver con la necesidad de modernizar su sistema financiero. Y el tipo de cambio no es más que un elemento más, el sistema cambiario no es más que un elemento más de ese sistema financiero. ¿Cómo prevé usted que va a evolucionar la economía china en los próximos meses? Hemos visto crecimientos espectaculares en los ejercicios pasados. Así es. China está en un proceso de crecimiento básicamente anual entre el 7, 8 y 10% en los últimos 10 años. Eso significa que en 10 años prácticamente la economía se ha duplicado. Sin embargo, ¿qué pasa? Hablamos de un país muy complejo, hablamos de un país de 1.300 millones de habitantes, con unas diferencias enormes entre sectores de población. Hágase una idea que en China, en lo que puede ser la parte en la que viven pues alrededor de 800 millones de esos 1.300, tiene rentas per cápita que no superan los $800 por año, mientras que en las partes ricas, en las partes desarrolladas, en las partes costeras, esa renta per cápita supera los $2.000.
800, 2.000 es una diferencia muy, muy pronunciada. Ni siquiera los chinos nos dan estadísticas del desempleo rural. Cuando hablamos del desempleo en China, hablamos del desempleo en las ciudades. Y ni siquiera dentro de las ciudades que hablamos de desempleos oficiales del 4%, los analistas nos ponemos de acuerdo si es 4 o es 11%. Quiero decir que sobre China todavía seguramente tenemos todos mucho que aprender. Es verdad que China es un país que de momento tiene fuelle para rato, es decir, hay una gran cantidad de inversión directa que se está volcando en China. Ese proceso no se va a parar. Siempre está la incógnita de que es un país con un sistema político de partido único y por lo tanto eso genera siempre alguna duda a los inversores exteriores, pero el futuro inmediato de China es seguir avanzando en el ranking como ha venido haciéndolo desde hace unos años a esta parte. Este año 2005 creo que acaba ya como el país, como la cuarta economía del mundo, cuando el año 2004 estaba todavía en el 6º lugar. Bueno, pues ahora está en el 4º. A ese ritmo veremos si no ocurre como a principios del siglo XIX, cuando China ocupaba el 40% del crecimiento económico mundial. Hace falta ir muy lejos, pero en fin, China ya fue en algún momento líder de la economía mundial. ¿Sigue siendo un buen momento para invertir en este país? Yo creo que sí. Las medidas, el gobierno se está preocupando de tratar de incentivar aspectos ya más de carácter interno, favorecer consumo, reforzar el sistema financiero, pero desde luego la inversión directa es algo que está fluyendo de forma masiva y seguramente lo continuará haciendo. Por lo tanto, pensar que puede haber temas interesantes para invertir en China, yo creo que en estos momentos todavía, en términos generales, se considera como un país todavía de economía emergente y por lo tanto con un potencial enorme. Seguro que hablamos todavía de muchos años por delante como China como un destino de inversiones interesante, seguro que sí. Desde luego un país que ofrece muchísimas posibilidades. Hablemos ya para terminar del cruce euro-dólar, sin marcharnos de los mercados de divisas. Hemos visto en las últimas 2 sesiones que la moneda común europea recuperaba algo de terreno frente al billete verde, el cambio por encima de 1,20. ¿Qué puede suceder en el corto o medio plazo? Bueno, está teniendo mucho que ver con el movimiento del euro-dólar con los tipos de interés de corto plazo. Cambios de expectativas en los tipos de interés de corto plazo provocan cambios inmediatos en la relación euro-dólar. Como estos días estamos viendo mucha presión por parte de miembros del Banco Central Europeo preanunciando que los tipos van a tener que seguir subiendo y vemos un poquitín más de moderación en la expectativa de los tipos americanos, pues ha ocurrido lo contrario a lo que había ocurrido hace unas semanas, donde el proceso era el inverso. Es decir, estamos viendo al dólar a 1,20 y la relación euro-dólar a 1,20 fundamentalmente porque en estos momentos el mercado cree que tiene que pensar en más subidas de lo que tenía en mente y que estaba descontando en Europa, y ocurre lo contrario en Estados Unidos. Se ha reducido un poquitín la expectativa de tipos por encima del 5%. Esa es la razón básica y es lo que va a seguir moviendo el mercado. No creemos que vaya a haber variaciones muy significativas respecto al rango de las últimas semanas. Bien, pues aquí lo tenemos que dejar. José Manuel Pazos Royo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Bloomberg y hasta el próximo día. Muchas gracias a ustedes. Y de momento esto es todo desde el Estudio 1. Adelante, Jenny.